Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos transitivos e intransitivos. Para ello les invito a estudiar la lección número 57 porque el día de hoy vamos a identificar objetos. Y asimismo, en la lección número 58 hemos hablado de aquellas oraciones que no tienen objetos porque no tienen verbos activos en ellas, sino que utilizan los llamados linking verbs. Sin embargo, el día de hoy analizaremos algunas oraciones que sí tienen verbos activos, pero no tienen objetos. Para no confundirlos, veamos la siguiente oración. I walked to the park today. Walked es un verbo activo, ya que nos indica una acción o movimiento. Caminé. Así es que no es un linking verb. Mi pregunta es entonces, ¿cuál es el objeto de la oración? Para ello recordemos cómo identificar el objeto según lo que estudiamos en el tutorial número 57. Hagamos la pregunta con what. ¿Qué caminé? No tiene sentido. Ahora hagamos la pregunta con whom. ¿A quién caminé? Tampoco tiene sentido. Entonces podemos decir que esta oración no tiene objeto, porque what es un verbo intransitivo, y eso lo veremos el día de hoy. Primero hablemos acerca de los verbos transitivos, facilito. Pero para ello, seguro te preguntarás, entonces, ¿qué tipos de verbos son aquellos que tienen objetos en sus oraciones? Si ustedes dijeron verbos activos, muy bien, pero también son llamados verbos transitivos. Y ahora veremos por qué se llaman así. A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. ¿Qué quiere decir? Que un verbo transitivo es aquel verbo que requiere del objeto de la oración, que es quien recibirá la acción. En otras palabras, no todas las oraciones tienen objetos directos, solamente los verbos transitivos pueden tener objetos. Ahora analicemos las siguientes oraciones. She loves animals. Ella ama a los animales. Primero identificamos el verbo, amar, loves. Luego nos preguntamos, ¿qué ama ella? Y respondiendo a esta pregunta, hallamos el objeto directo de la oración. En este caso, a los animales. Entonces, estamos hablando de un verbo transitivo porque tiene un objeto en su oración. En otras palabras, podemos decir, con un verbo transitivo, la acción transita desde el sujeto, pasando por el verbo, hasta llegar al objeto directo. Así es que todas las oraciones que analizamos en el tutorial número 57 para encontrar los objetos contienen verbos transitivos. Ahora veamos en qué se diferencian los verbos intransitivos. Intransitive verbs have no object. Their action is not transferred from the subject to something else. En otras palabras, los verbos intransitivos no tienen objetos. La acción de estos verbos no es transferido del sujeto a otra cosa. Veamos un ejemplo. Our car broke down. Nuestro carro se malogró. Con la definición anterior hemos dicho que la acción del verbo no es transferido del sujeto a otra cosa. Veamos otro ejemplo. The baby was crying. El bebé estuvo llorando. En esta oración no hay objeto, simplemente tenemos al sujeto, que es the baby, y el verbo, was crying. Ahora veremos que en otras oraciones pareciera que existe un objeto directo, pero no es así. Veamos un ejemplo. Our car broke down in California. Ahora haremos las preguntas que estudiamos en la lección número 57 para identificar el objeto directo, a ver si tiene. ¿Qué se malogró nuestro carro? ¿Quién se malogró nuestro carro? No tienen sentido. Esto quiere decir que no es un verbo transitivo. Entonces, al ser un verbo intransitivo, no contienen objetos. Pero entonces, ¿qué es in California? Este es un adverbial noun. Ahora, ¿qué es un adverbial noun? Un adverbial noun nos va a mostrar cantidad, amount, peso, weight, cantidad, quantity.
hora, época, time, distancia, distance, dirección, direction, ubicación, location, valor, value. Ahora, con todo esto, ¿a cuál de estos le correspondería in California? Muy bien, location, lugar, porque es en donde se malogró el carro, en California. De esta manera podemos reconocer los verbos intransitivos, ya que no responden a las preguntas what y whom, como lo vimos en la lección número 57, porque no tienen objetos. Sin embargo, pueden responder a las preguntas where, dónde, how, cómo, when, cuándo, para encontrar su adverbial noun. Muy bien, ahora veamos ejemplos con verbos intransitivos. The game starts at 3 p.m. El juego empieza a las 3 de la tarde. Starts es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque at 3 p.m. me está mostrando la hora, el tiempo. ¿Cuándo empieza el juego o a qué hora empieza el juego? A las 3 de la tarde. Veamos otro ejemplo. Your baby cries a lot. Tu bebé llora mucho. ¿Cuánto llora tu bebé? Me está hablando de cantidad. Llora mucho. Es por eso que cries es un verbo intransitivo. Bien, pero eso no es todo. Puse una notita aquí porque es necesario saber que el mismo verbo puede ser tanto transitivo como intransitivo, dependiendo cómo este es usado. Veamos un ejemplo. A continuación veremos dos oraciones con el mismo verbo. En este caso utilizaré run. She runs a successful company. She runs very fast. Ahora, ¿cuál de los dos es un verbo intransitivo y cuál es un verbo transitivo? Bien, primero analicemos la primera oración. Ese primer run, ese primer verbo significa manejar, administrar. En este caso, ella está administrando una compañía exitosa. Bien, no significa correr. Vamos a identificar el objeto a ver si tiene. Para ello nos preguntamos ¿qué? ¿Qué maneja o administra ella? Y la respuesta es una compañía exitosa. Entonces sí tiene sentido la respuesta. Por eso es un verbo transitivo. Y a successful company vendría a ser direct object, el objeto directo de la oración. Ahora analicemos la segunda oración. She runs very fast. Ella corre muy rápido. Hagamos la pregunta con qué otra vez. ¿Qué corre ella? No tiene sentido. ¿Quién corre ella? Tampoco tiene sentido. Entonces, no es un verbo transitivo, es un verbo intransitivo. Para ellos, preguntémonos con ¿cómo? ¿Cómo corre ella? Muy rápido. Very fast. Entonces, estamos hablando de un verbo intransitivo y very fast sería el adverbial noun. Fácil, ¿cierto? Veamos otros ejemplos. Esta vez voy a utilizar speak. Veamos la primera oración. I speak French. Yo hablo francés. Y la segunda. I speak very quickly. Yo hablo muy rápido. Bien, en la primera hagamos la pregunta con ¿qué? ¿Qué hablo? Francés. Entonces, speak es un verbo transitivo y French es un direct object, un objeto directo. Ahora analicemos la segunda oración. ¿Qué hablo yo? Very quickly. La respuesta no tiene sentido a lo que he preguntado. Entonces, no es un verbo transitivo. Ahora hagamos la pregunta con ¿cómo? ¿Cómo hablo? Muy rápido. Very quickly. Entonces, speak es un verbo intransitivo y very quickly es un adverbial noun. Muy bien, ahora los invito a realizar el ejercicio número 46, en donde pondremos en práctica nuestros conocimientos acerca de las diferencias entre un linking, intransitive o transitive verb. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.